Hay lugares en las carreteras donde el hambre nunca se sacia. Lugares donde alguien sigue buscando lo que le fue negado en vida. Y a veces, esa búsqueda continúa durante años. Décadas incluso. Esta es la historia de una de esas almas hambrientas. Me la contó un conductor de camiones llamado Felipe, en el año 2010. Lo conocí en una gasolinera cerca de Badajoz, una de esas noches de agosto en las que el calor no da tregua ni siquiera después de la medianoche. Felipe era un hombre delgado, de unos 55 años, con el rostro marcado por el sol y una mirada que había visto demasiado. Llevaba más de 30 años en la carretera, haciendo rutas por toda la península. Conocía cada restaurante de carretera, cada área de descanso, cada gasolinera perdida en medio de la nada. Pero había un lugar al que nunca volvía. Una pequeña cafetería abandonada en una carretera secundaria de Extremadura. Y esa noche, mientras compartíamos un café bajo las luces fluorescentes, me contó por qué. Todo había comenzado en octubre de 2002. Felipe hacía una ruta nocturna desde Sevilla hacia Cáceres, transportando productos alimenticios. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando sintió hambre. Conocía una cafetería en aquella zona, un lugar pequeño pero acogedor donde servían bocadillos y café a cualquier hora. Era uno de esos sitios que los conductores veteranos conocían, no aparecía en las guías turísticas, pero siempre había alguien allí. O al menos solía haberlo. Cuando Felipe se desvió hacia la cafetería, notó que algo estaba diferente. Las luces estaban apagadas. El cartel que normalmente brillaba en la noche estaba oscuro. Deben haber cerrado, pensó, decepcionado. Pero entonces vio una luz tenue en el interior. Una vela, quizás, o una linterna. Felipe aparcó su camión y se acercó a la puerta. Estaba entreabierta. ¿Hola?, llamó. ¿Hay alguien? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche y el chirrido de los grillos en la oscuridad. Felipe empujó la puerta y entró. El interior de la cafetería estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas sucias. Había polvo por todas partes. Las mesas estaban cubiertas por sábanas blancas. El lugar llevaba cerrado mucho tiempo. Qué extraño, pensó Felipe. Hace solo 3 meses que estuve aquí y estaba funcionando normalmente. Estaba a punto de irse cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. Una voz de niña. Tengo hambre. Felipe se giró bruscamente. En una de las mesas del fondo, sentada en una silla que quedaba demasiado grande para ella, había una niña. Tendría unos 8 o 9 años. Llevaba un vestido sencillo, de color claro, y el pelo largo y oscuro recogido en 2 trenzas. Estaba sentada muy quieta, con las manos sobre la mesa, mirando a Felipe con ojos grandes y tristes. ¿Qué haces aquí, pequeña?, preguntó Felipe acercándose. ¿Dónde están tus padres? Tengo hambre, repitió la niña. Su voz era apenas un susurro. Mucha hambre. Felipe sintió una punzada de compasión. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola en una cafetería abandonada a las 3 de la madrugada? Espera aquí, le dijo. Tengo comida en mi camión. Te traeré algo. La niña asintió lentamente. Gracias, señor. Felipe salió rápidamente hacia su camión. Siempre llevaba provisiones. Bocadillos, fruta, galletas, agua. Cogió una bolsa con varios bocadillos y una botella de agua y regresó a la cafetería. La niña seguía en el mismo lugar, en la misma posición, como si no se hubiera movido ni un milímetro. Felipe se sentó frente a ella y abrió la bolsa. Sacó un bocadillo de jamón y se lo ofreció. Toma, le dijo, com todo lo que quieras. La niña miró el bocadillo con una intensidad que Felipe nunca había visto. Como si fuera lo más precioso del mundo. Alargó sus manos lentamente y cogió el bocadillo. Felipe notó algo extraño en sus manos. Estaban muy pálidas, demasiado pálidas, y frías. Cuando sus dedos rozaron los de Felipe al coger el bocadillo, sintió un frío que le caló hasta los huesos. La niña comenzó a comer despacio, dando pequeños mordiscos. Felipe la observaba, sintiéndose cada vez más incómodo. Había algo raro en toda aquella situación. ¿Cómo te llamas?, preguntó intentando romper el silencio. La niña dejó de comer por un momento y lo miró. Ana, dijo simplemente. ¿Y dónde están tus padres, Ana?, insistió Felipe. Ando lo sé, respondió la niña. Ya no están aquí. ¿Te han dejado sola?, preguntó Felipe alarmado. La niña no respondió, simplemente siguió comiendo su bocadillo con esa lentitud exasperante. Felipe sacó su teléfono móvil. Tenía que llamar a la policía. Una niña abandonada en medio de la noche requería ayuda de las autoridades. Pero cuando miró la pantalla de su teléfono, no tenía cobertura. Ni una sola barra. Tendré que llevarte a la ciudad, le dijo a la niña. Allí podremos encontrar a alguien que te ayude.
La niña había terminado el primer bocadillo. Miraba la bolsa con los demás. ¿Quieres más?, preguntó Felipe. La niña asintió. Sí, por favor. Tengo mucha hambre. Felipe le dio otro bocadillo. Y luego otro. Y otro. La niña comió 5 bocadillos seguidos, algo imposible para una niña de su tamaño. Pero nunca parecía saciarse. Seguía diciendo: tengo hambre. Felipe comenzó a sentir miedo. Algo estaba muy mal aquí. Vamos, dijo levantándose. Tenemos que irnos. Te llevaré a un lugar seguro. La niña lo miró con esos ojos grandes y tristes. ¿Me darás más comida? Sí, prometió Felipe. Te daré toda la comida que quieras. Pero tenemos que irnos ahora. La niña se levantó lentamente de su silla. Felipe notó que no hacía ningún ruido al moverse. Sus pies no producían ningún sonido sobre el suelo de madera vieja. Salieron de la cafetería juntos. La niña caminaba a su lado, muy quieta, mirando al frente. Cuando llegaron al camión, Felipe abrió la puerta del copiloto. «Sub», le dijo. La niña trepó al asiento con una agilidad extraña, sin necesitar ayuda. Se sentó y se quedó inmóvil, mirando hacia adelante. Felipe subió al lado del conductor y arrancó el motor. Mientras maniobraba para salir del aparcamiento de la cafetería, miró de reojo a la niña. Y entonces notó algo que hizo que se le helara la sangre. La niña no tenía sombra. La luz del salpicadero iluminaba el interior de la cabina. Felipe podía ver su propia sombra claramente proyectada en la puerta y la ventana. Pero la niña no proyectaba ninguna sombra. «Dios mío», susurró Felipe. «¿Pasa algo?», preguntó la niña sin girar la cabeza. Nada», mintió Felipe, aunque sus manos temblaban sobre el volante. Condujo en silencio durante varios minutos. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. «Tengo hambre», dijo la niña de nuevo. «Ya te di de comer», respondió Felipe. 5 bocadillos. Más de lo que un adulto podría comer. Pero sigo teniendo hambre», insistió la niña. Su voz sonaba ahora diferente. Más desesperada. Más vacía. «Cuando lleguemos a la ciudad te llevaré a un restaurante», dijo Felipe. «No», dijo la niña girando la cabeza hacia él por primera vez. «Quiero comer ahora». Felipe la miró y casi pierde el control del camión. Los ojos de la niña habían cambiado. Ya no eran ojos tristes de una niña perdida. Eran ojos vacíos, oscuros, como 2 pozos sin fondo. «¿Qué eres?», susurró Felipe. La niña sonrió, pero no era una sonrisa de niña. Era una sonrisa demasiado amplia, que mostraba demasiados dientes. «Tengo hambre», repitió. Siempre tengo hambre». Felipe pisó el freno y detuvo el camión en medio de la carretera. «Baja», dijo con voz temblorosa. «Baja ahora». Pero me prometiste más comida», dijo la niña. Su voz ahora sonaba infantil de nuevo. «Inocente, me lo prometiste». Felipe abrió su puerta y bajó del camión. Corrió al otro lado y abrió la puerta del copiloto. «Baja», ordenó. La niña lo miró, y entonces comenzó a desvanecerse. Lentamente, como humo disipándose en el aire, su figura se volvió translúcida. Siempre tengo hambre», susurró mientras desaparecía. Nunca es suficiente. Y entonces se fue. El asiento del copiloto estaba vacío. Felipe se quedó allí, temblando, mirando el asiento vacío. En el lugar donde la niña había estado sentada había algo. Una trenza de pelo oscuro, atada con una cinta azul descolorida. Felipe la cogió con manos temblorosas. Era real, tangible. Al día siguiente, Felipe volvió a aquella zona con luz del día. Encontró la cafetería abandonada y preguntó en el pueblo más cercano. Un anciano le contó la historia. La cafetería había cerrado hacía 20 años, después de una tragedia. Una familia que trabajaba allí tenía una hija de 8 años llamada Ana. La niña había muerto en circunstancias terribles. Sus padres la habían descuidado, demasiado ocupados con el negocio. La dejaban sola muchas horas. Y una noche, la niña había muerto de hambre. Literalmente, de hambre. Los servicios sociales descubrieron su cuerpo días después. Los padres fueron a la cárcel. Y la cafetería cerró para siempre. Desde entonces, decía el anciano, varios conductores habían reportado ver a una niña en aquella cafetería. Una niña que pedía comida, que nunca se saciaba, porque el hambre con la que murió nunca desapareció. Cuando Felipe me contó esta historia en 2010, todavía llevaba aquella trenza guardada en una cajita en la guantera de su camión. Me la mostró. Era una trenza de pelo oscuro, atada con una cinta azul casi blanca por el tiempo. Parecía muy antigua. «¿Por qué la guardas?», le pregunté. «Para no olvidar», respondió Felipe. «Para recordar que hay sufrimientos que no terminan ni siquiera con la muerte». Esa niña murió de hambre.
Y ahora su espíritu sigue hambriento. ¿Para siempre? ¿Has vuelto a verla? Pregunté. No, negó con la cabeza. Y nunca volveré por aquella carretera. Pero hay otros conductores que sí la han visto. Sigue ahí, esperando, pidiendo comida. Me quedé en silencio, procesando la historia. Era triste más que aterradora. Lo peor, continuó Felipe, es que no importa cuánta comida le dé. Nunca es suficiente, porque no es hambre física. Es un vacío que nunca puede llenarse. Nunca volví a ver a Felipe después de aquella noche. Pero su historia se quedó conmigo. Porque nos recuerda, muchacho, que el sufrimiento de los niños deja cicatrices que trascienden la muerte. Aquella niña murió de la forma más cruel. Abandonada, olvidada, hambrienta. Y ahora su espíritu vaga por aquella cafetería abandonada, buscando lo que le fue negado en vida. Comida, atención, amor, pero nada de eso puede llenar el vacío que dejó su muerte. Así que recuérdalo, si alguna vez ves a una niña sola en una carretera oscura, pidiendo comida. Dale lo que pidas, no porque vaya a saciarla, sino porque es lo mínimo que merece. Algo que le fue negado cuando más lo necesitaba. Un gesto de humanidad, en vida o en muerte.